Hola. Bueno, el tema que me tocó a mí es la posesión. Entonces, bueno, la posesión es como la intención de una cosa de tener pues un dueño o alguien que pues la posea, ¿no? Eh, Puede suceder que hay dueños que no son poseedores, como también hay poseedores que no son como tal los dueños. Entonces, pues para este tipo de casos existe el reivindicato, que es básicamente como una acción para que la persona que es dueña pero no poseedora, pues le devuelvan la cosa, ¿sí? Bueno, la posesión tiene dos elementos. El primer elemento es el elemento material, que es el corpus, que es la tendencia de la cosa. Y el segundo es el animus, que es pues el ánimo de tener como el dueño. Bueno, el animus domini es que cuando nosotros vamos a hacer la posesión de una cosa, debemos tener tanto el animus como el corpus, o sea, la posesión de la cosa y el ánimo de poseerla. Y está el affecto tenendi, que es cuando se quiere poseer la cosa, pero no como dueños. Bueno, según el derecho romano, nos decía que los únicos que podían ser poseídos eran los elementos materiales, pero también se hizo como la cuasi posesión de los derechos. Bueno, en el derecho romano también se decía que los infants, que son los niños, y los locos no podían tener la intención o el ánimo. Entonces, cuando ellos tenían la cosa, si es el niño, pues el tutor, y si es el loco, pues el curador, cedían como la intención a favor de ellos. Bueno, la posesión de la cosa se perdía cuando se perdía uno de los dos elementos principales, que vendría siendo o el animus o el corpus. Entonces, pues habían varias maneras. La primera, que era el animus et corpus, que era cuando el poseedor se desprendía de ambos elementos para dársela al adquiriente. Estaba el corpus solus, que era cuando una persona tenía el animus pero perdía el corpus, o sea, la cosa estaba en disposición de otra persona. Y está el animus solus, que era cuando la persona conservaba la cosa pero cedía el animus en beneficio de otra persona. Ahora vamos a las clases de posesión. Entonces, la primera es la posesión justa e injusta. Bueno, cuando la posesión se hacía sin violencia, sin precariedad o sin clandestinidad, se consideraba justa. De lo contrario, era considerada injusta. Con violencia, pues cuando se ejercía esta a la hora de pues tomar la posesión. Con clandestinidad, cuando se hacía como hurto de la cosa sin consentimiento de la persona propietaria, pues para evitar la resistencia. Y con precariedad, con la intención de reintegrarse a ella cuando pues se tuviera ya la posesión. Bueno, otro tipo de posesión es la posesión bona de fidei y la posesión mala de fidei. La buena fe era porque no violaba el derecho ajeno; de ser lo contrario, pues era considerada como una posesión de mala fe. Bueno, se podía ser un poseedor injusto, pero de buena fe. Un ejemplo de esto podría ser, por decir, una persona que está recuperando una cosa que le fue robada o fue tomada de manera inequitativa o injusta. Y de igual manera también se podía ser poseedor justo, pero de mala fe. Y bueno, pues otra clase es la protección posesoria, que consistía básicamente en que el derecho romano pues protegía tanto como a la persona que tenía ya la posesión para hacer que pues conservara la posesión, tanto como a la persona que quería recuperar pues algún bien que se le fue despojado de manera injusta. Esta protección se llamaba interdictos possessorios y los creó el pretor, y ellos se dividen en tres clases.
Entonces la primera es el interdicto refinindae positionis, que bueno, básicamente denominaba como utruburi para los bienes muebles, o sea, como lo que uno tenía por decir dentro de su propiedad, y denominaba como uti possidelis para los bienes inmuebles, sea una casa, etc. Y estaban los interdictos recuperandae positionis, que a su vez también se dividían en tres. Entonces el primero era el interdictum de vi, que pues protegía a quien había sido despojado de un bien inmueble a través de la fuerza o injustamente. Está la segunda, que es el interdictum de precarium, que ayudaba al propietario de la cosa a recuperarla cuando otro se la había quitado de manera precaria, o sea, a que volviera a él. Y pues para el caso del despojo de manera injusta de un bien mueble, existía el principio prohibitivo de enriquecimiento sin causa.